Perfecto. Muy bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ¿Qué profe. pasa? Sí, bueno, gracias. Bueno, estábamos el día de ayer revisando este código para podernos comunicar con dos programas de tipo socket. Y pues bueno, nada más recuérdenme, ¿terminamos las últimas líneas o no las terminamos? No, profe. No las terminamos. ¿Dónde nos quedamos, Miriam? En el Uruguay. Bueno, lo íbamos a empezar. Ok, bueno, entonces bueno, aquí ya lo tengo completo. Vamos a aprovechar para platicar ya de manera completa y haciendo una revisión general. Pero antes de eso, pues nuestra tradicional participación. Vamos a ver. A ver, permítanme un segundo. Listo, ya regresé. Bueno, ayer participó Gerardo, Dieter, Miriam y Carlos. Entonces, vamos a elegir a alguien diferente. Alejandra. Alejandra Rivera, ¿estás? No está. Alejandro Granados. Hola, profe. Hola, gracias. Recordando un poco lo que estuvimos revisando ayer, ¿me puedes dar tu definición con lo que es un socket? Pues así como yo lo he visto, es para comunicarnos con otros programas. ¿Qué requiere o qué se ocupa? Con exactitud no lo recuerdo, pero por ejemplo, el programa que estaba haciendo usted ayer, pues requería un número de puerto para saber por cuál pues, nos Ok, estamos comunicando. muy bien, entonces vamos a complementarlo. Gracias Alejandro. Entonces necesitamos un número de puerto, necesitamos una IP, necesitamos además, pues obviamente permisos, ¿no? De conectividad a la red, pero en esencia únicamente necesitamos una IP, un puerto y un protocolo. Tres cosas: puerto, IP y protocolo. ¿Sí? Tres cosas, entonces las que necesitamos para que las dejen anotados ahí: puerto, IP y protocolo. Hay dos tipos de protocolos. ¿Alguien recuerda cuáles son los dos tipos de protocolo que podemos manejar en los sockets? ¿Alguien que guste participar? Sí, yo, profesor, Adelante. ¿quién de los dos? Si quieres, vas tú. Ok, a ver, Mauricio primero y después Tomás. Bueno. Yo recuerdo que era TCP/IP y UDP. Ok, Mauricio, gracias. Tomás. No, pues eran los mismos protocolos, profe, el TCP y el UDP. Ya. ¿Tú conoces la diferencia, Tomás? Del de TCP y UDP. Sí. A ver. Es que el TCP era orientado a conexión y el Ajá. UDP era sin conexión. Así es. ¿Qué significa eso ya con algún ejemplo o de manera más, vamos a decirlo así, más simple?
Bueno, si mal recuerdo, hace tiempo que lo vi, usualmente TCP se utilizaba más cuando eran envíos de paquetes de manera se requerían de manera inmediata, en donde no necesitaba comprobar si llegaba bien o mal. O no recuerdo si era con UDP el caso. Ok. Mauricio, ¿tú recuerdas para complementar un poco a Tomás? No, no me acuerdo, profesor. Ok, bueno, gracias a ambos. Sí, miren, nada más esto es importante recordar el concepto. Con TCP efectivamente es orientado a conexión y el ejemplo más claro que siempre se cita es del teléfono, ¿no? Yo para llamar a una persona requiero que la otra persona esté disponible para atender la llamada para que se haga la conexión, para que podamos completar la llamada. Y en no orientado a conexión, que es el caso de UDP, el ejemplo que se cita es el del correo electrónico. Yo puedo enviar el correo electrónico y no necesito que la persona necesariamente en ese momento esté conectada para lograr la comunicación. Lo puede ver posteriormente y por eso se le llama que no está orientado a conexión. No necesito estar conectado para recibir el correo. Para recibir la llamada sí necesito estar conectado en ese momento y disponible, ¿no? Entonces, nada más es para recordar, en este caso de los sockets, podemos usar uno u otro de los protocolos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedábamos ayer recordando un poco, primero aquí de la línea, sí se alcanza a apreciar, ¿verdad? Mi pantalla viene con ese tamaño de letra o un poco más grande. Sí, profesor, se Así ve Ah, bien. bien. Está bien. Ok, gracias. Entonces, primero en esta sección lo que pedimos fue verificar que la persona, el usuario, eh, escribiera correctamente los atributos, los parámetros que se requieren para que se ejecute el programa. Y en el caso de que no fuera así, pues bueno, mandarle un mensaje de cómo debe de utilizar el programa, ¿no? Que en este caso es poner la palabra Java, luego el nombre del programa EcoServer y el puerto. Una vez que ya teníamos hecho eso, lo que mencionamos es que necesitamos el puerto, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos el puerto con el cual nos vamos a comunicar y en este caso el usuario es quien establecía el número de puerto, ¿no? ¿Sí? Bien, continuando, seguimos con el bloque try, porque este bloque try lo necesitábamos para establecer o construir ya lo que serían los sockets. Primero, en la línea 17 y 18 construimos el servidor socket, ¿sí? Con el constructor. Una vez que lo tuvimos, dijimos que necesitamos otro socket, ¿sí? En uno, a ver, permítanme, me están diciendo que hay alguien en la sala de espera. Ok, sí, ya, gracias. Bien, entonces dijimos que necesitábamos dos sockets, ¿no? Uno para escuchar y otro para escribir y leer. Enseguida, en las líneas 20 a la 24, lo que hicimos fue colocar un escritor y un lector para los sockets, ¿sí? Para que pudiésemos escribir en los sockets. Enseguida, ya lo que ocurrió fue que definimos una variable para poder leer y escribir, pero desde teclado, ¿sí? Esa es la razón de poner ahí un ciclo while, y lo que estamos diciendo en este caso es que la variable, en este caso in, o el objeto in, ¿sí? De la clase buffer reader, lo que estamos diciendo es, aún hay datos, y seguimos leyendo datos desde el socket. Si es así, pues imprimíamos lo que estamos leyendo en el socket, ¿no? Recuerden que en este caso out es el socket y por esa razón cuando en el programa yo escribía hola en el programa cliente, el servidor lo que hace es imprimirme exactamente lo mismo, ¿no? Para poder ejemplificar un poco más esto, vamos a agregar aquí
el servidor dice, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Y al final, en el caso de que no pudiese yo construir el socket, va a ocurrir una excepción. Cuando hablo de construirlo o de escribir en el socket, va a ocurrir esa excepción de entrada-salida. ¿Qué tipo de errores pueden ocurrir? Fernando Ventura, ¿estás ahí? No está Fer. Javier Vargas. Sí, profe. Sí. ¿Qué tipo de errores pueden ocurrir ahí en esta sección de código donde estamos escribiendo en los sockets? ¿Qué tipo de errores te imaginas que pueden ocurrir? ¿Alguna idea? Estamos intentando leer y escribir. Vamos a hacer una analogía. Cuando yo escribo o leo de un archivo, ¿qué errores pueden ocurrir? El tipo de dato, ¿no? ¿Tipo de dato? Ajá, ajá, por ejemplo, que sea entero, que sea, no sé, Pero al leer el decimal. archivo, Que no llegue a encontrar el puerto o la IP del destino. así, bueno, ese es un error, gracias. ¿Algún otro, Javier, que se te ocurra con archivos? Profe, ¿Sí, Javier? no, soy Álvaro. Ah, pero estamos con Javier. Ahorita Ok. permíteme. Javier, ¿alguna otra? No, profe. ¿No? Bueno, no, la verdad no. Ok, muy bien. No te preocupes. En general, cuando hago operaciones de entrada-salida, siempre voy a hablar de lectura y escritura como las operaciones más frecuentes. Cité a los archivos porque en los archivos es donde también ocurren estos problemas. ¿Qué puede ocurrir cuando yo quiero leer de un archivo? Número uno, que el archivo no exista, es decir, el nombre con el cual me refiero no existe, o la ruta de acceso, el directorio donde me refiero que está, tampoco existe. Otro problema, permisos. A lo mejor no tengo permisos para abrir ese archivo. Yo como programa no tengo los privilegios para poder acceder a leer o escribir en el archivo. Otro problema que puede ocurrir es que el archivo, ¿sí? No solamente no está disponible, sino que a lo mejor está corrupto, es decir, el formato que tiene el archivo no es compatible con lo que yo quiero o cómo pretendo leerlo, ¿no? Digamos que son operaciones o excepciones esperadas que uno sabe que pueden ocurrir, ¿sí? Es muy importante que aquí visualicemos que cuando me refiero a errores, son errores esperados, ¿no? Como en Java, que se le conocen como excepciones. No quiere decir que cualquier error que aparezca, pues vamos a cacharlo, ¿no? O vamos a trabajarlo, procesarlo, tratarlo, no. Es simple y sencillamente que algunos de los errores que sabemos por experiencia pueden ocurrir, los vamos a tratar ahí. En el caso de los sockets, como lo ven ahí en esta sección, aquí en el mensaje, en la línea 30, dice, bueno, pues cachamos la excepción cuando intentamos escuchar en el puerto. Quiere decir que el puerto estaba ocupado, el puerto no está disponible, ¿sí? Y por esa razón, pues no fue posible establecer la conectividad, ¿no? O también nos dice que no pudo escuchar a través del socket nada y pues por eso nos manda este mensaje, ¿no? Entonces, las excepciones o los errores son un tratamiento que hay, pues no solamente en los programas orientados a red, como es este caso. Los sistemas distribuidos tienen un atributo que se llama tolerancia a fallos. Eso sí, si quieres, anótalo. Tolerancia a fallos
en sistemas distribuidos significa darle tratamiento al fallo, como es el caso aquí que estamos mostrando de un socket, aunque en este programa todavía no está distribuido. Estamos hablando que hay errores esperados, ¿no? Cuando yo quiero escribir en el socket que son que no esté disponible, que no tenga permisos, o que pues por ejemplo puede ser que se haya caído la red y entonces dejé de tener acceso a la red. Entonces, en este caso estamos hablando de errores esperados y eso se le llama tolerancia a fallos. ¿Qué es la tolerancia? Este mensaje. Quiere decir que el error, cuando apareció, se le dio un tratamiento, que en este caso es mandar un mensaje, avisarle, oye, la excepción apareció o fue atrapada cuando intentamos escuchar en el puerto o cuando intentamos escuchar o pedir por una conexión. Entonces ahí decimos que tenemos tolerancia a fallos. Ocurrió el fallo, pero le damos un tratamiento y el programa termina de manera correcta. No termina abruptamente. ¿Cuándo no hay tolerancia a fallos? Cuando yo no le aviso al usuario qué pasó y simplemente dice, tronó el programa, ¿no? Decimos, se cerró el programa y no me manda ningún mensaje y no sé por qué pasó eso, ¿no? O se congeló la pantalla y dices, bueno, pues ya como usuario no tengo nada que hacer y pues se congeló el programita, ¿no? Entonces, no pude hacer nada, ¿sí? Entonces, para que vaya quedando claro, tolerancia a fallos es en código, doy una respuesta o doy algo que se debe de hacer cuando ocurre el error, ¿sí? ¿Sí queda claro, Mauricio Guzmán? ¿Quedó claro esto que acabo de comentar? Sí, quedó claro, profesor. Gracias. Bueno, entonces, ya con este cerramos el servidor. Vamos ahora a escribir, que nos quedamos pendientes, con el otro programita que era el Eco Client, ¿no? Entonces, a ver, permítanme, déjame. Bueno, entonces ya tengo el servidor. Nada más para subrayar esto, perdón que sea tan insistente, me interesa mucho que esto quede muy claro para todos. Por esa razón hago hincapié en esta parte. Pues, quiero tratar de dibujar aquí para que quede un poco más claro. Estamos hablando de que yo voy a tener un programa servidor, aquí, y del otro lado voy a tener, ya mencioné que ahorita lo vamos a escribir, el cliente. Siempre voy a hablar de una red, ¿sí? Y que obviamente aquí está el mecanismo del socket, ¿sí? Y hemos dicho hasta ahorita que aquí en el servidor yo tengo un puerto, un socket, ¿sí? Un server socket. Aquí. Déjenme borro esto para que no, si no, no va a caber. Perdón si mi letra no me ayuda mucho. Me cuesta trabajo aquí escribir en digital. Y vamos a poner este botón en otro color para que se diferencie. Y aquí tenemos el otro socket. Entonces, realmente la comunicación, el flujo de datos, realmente lo vamos a tener aquí, ¿sí? En este segundo socket que abrimos, nada más para recordar, este server socket es para escuchar. Y este otro es para escribir y leer, ¿sí? Y recordando un poco lo que también
mencionamos aquí hace un rato, yo voy a tener dos objetos, uno que se llama in y otro que se llama out. Con uno obviamente voy a leer y con otro voy a escribir. Entonces, ahora la parte que viene es precisamente del lado del cliente, pues escribir o poner también, mejor dicho, los sockets que yo necesito. Obviamente en el cliente no voy a necesitar un server socket, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Quién quiere comentarme por qué no necesito del lado del cliente un socket? Un server socket. Solamente necesito uno. En el servidor sí necesito dos. Porque el servidor está a espera de la respuesta del cliente. Exactamente. Solamente el servidor es el que espera que se conecte el cliente y el cliente, pues no, el cliente nada más hace peticiones, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir la parte que nos interesa del código. Si recordamos, ayer dijimos, bueno, primero necesito todo lo que se refiere a la red, ¿verdad? Se ve en su pantalla solo el dibujo, profe. Ah, ok, perfecto. Gracias por avisarme. De repente se me olvida. Gracias. A ver, ahora sí. Estamos aquí en el código. Estamos ya en el cliente. Ya hicimos el servidor. Entonces, aquí quedamos que esto era para darle capacidad de conexión a la red. Después, ¿alguien recuerda el que sigue? ¿Es el mismo que el del servidor? Input job. El de entradas y salidas. Exactamente. Capacidad de escribir y leer, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Entrada. Y normalmente esto se pone así. Entrada, salida. En inglés lo ponemos como IO, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar pública mi clase. Recordemos, en Java yo tengo que poner una clase pública para que cualquier otro programa lo pueda utilizar. Entonces, aquí sí ya defino de manera directa mi función principal. Ya saben que le pongo la palabra clave static para que me estoy refiriendo a un área específica de memoria donde siempre voy a referirme a la función principal main, ¿sí? Que es la función que va a hacer todo lo que necesitamos aquí. Y obviamente en este programa puede ocurrir una excepción de entrada-salida porque pues es lo que ocurre cuando trabajo con los sockets, ¿no? Por eso tengo que poner esta palabra clave de IO exception, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahorita no. Siempre pide el Sublime que actualice. Bueno, entonces ahí ya está nuestro main, ¿sí? Que acabamos de escribir. Y lo que sigue ahorita, pues es lo mismo que en el caso del servidor, ¿sí? Es, bueno, me falta aquí, args, ¿sí? Ya es que como que se traba de repente mi ratón, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya tengo que voy a revisar que el número de parámetros haya sido el correcto y si no es correcto, pues entonces le digo, ¿no? Que le avise al usuario cómo lo debe de usar, ¿no? Y debe de escribir Java, echo client, ¿sí? Hostname, ¿sí? El nombre de la máquina o de la computadora y enseguida el port number, ¿no? Aquí me equivoqué. Ok, ahí está. Y system.exit.
Listo. Ahora lo que necesito pues es capturar estos elementos, ¿sí? El echo client, el hostname y, bueno, perdón, el hostname y el port number, ¿no? Entonces necesito dos variables que en este caso sería hostname, que tiene que ser args en la posición 0, y el otro que sería el port number, que sería en la posición de args 1. Aquí en este caso, recuerden que los argumentos que leo desde main siempre llegan como cadena. En el primer caso, el hostname puedo leerlo como cadena, pero el número de puerto no lo puedo leer como cadena. Entonces tengo que, igual que con el servidor, convertirlo a entero para que pueda ser almacenado, ¿no? Y enseguida, pues ahora sí, igual que la vez pasada, voy a poner un bloque try, ¿sí? Y aquí voy a declarar el socket que necesito, ¿no? Un socket que se va a llamar ecosocket o como ustedes quieran bautizar a su variable. Voy a construir el socket y le voy a pasar, ok, necesito un socket que lo enlaces con este hostname y con este número de puerto, ¿no? ¿Sí? Regresándome a mi dibujito anterior, ¿sí? Lo que acabamos de hacer aquí es, a ver, permítanme, me lo vuelvo a compartir. Vamos a poner uno nuevo. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer ahorita es que ya tenemos de este lado el servidor y ahorita estamos con el cliente. Y lo que acabamos de hacer ahorita es precisamente crear nuestro socket. Cuando le dije que el hostname, pues lo que estoy haciendo es crear este puentecito, ¿no? Sí, este que acabo ahorita aquí de dibujar, que sería el que representaría aquí en azul. Acabo de decirle que me voy a conectar con el servidor de este lado, con este servidor, ¿sí? Y con el cliente, ¿no? Lo que puse en azul es lo que acabamos de ahorita escribir en el código, ¿sí? En esta parte acabamos de construir el enlace, ¿no? Y luego que viene, pues ahora sí, viene lo mismo, exactamente lo mismo que escribimos en el servidor. Pues, ¿qué hago? Creo un escritor, ¿sí? Aquí si quieres, le ponemos un comentario. Necesito los escritores y lectores en el socket, ¿sí? Y defino los objetos que harán esa tarea de leer y escribir. No he guardado este archivo, déjenlo guardo como no le puse Java. Nada más para que se vean colores el código que estoy escribiendo. En realidad ahorita el nombre no es relevante, ahí está ya, ¿no? Entonces, ya estoy escribiendo mi escritor, mi print writer. Obviamente creo el constructor de este print writer. Por cierto, ya puse en el Classroom el día de ayer la práctica. No sé si alguien ya le pudo dar un vistazo. Yo más o menos, profe. Más o menos. Los demás pueden levantar su mano. ¿Quiénes ya le dieron un vistazo?
5 personas. Ok. 6. Muy bien, gracias. Ya pueden bajar su mano. Bueno, de cualquier forma, los demás, pues, por favor, a la brevedad, échenle un vistazo para que también cuando comencemos a hacerlo, esta práctica, pues es este código que estoy ahorita escribiendo, ¿no? En realidad, el ejercicio viene en la tarea, ¿no? Que va a ser el reto de decir, bueno, ya hice un programa de sockets con Java, ahora cómo hago un programa de sockets con C. Y eso lo veremos en la siguiente sesión. Y luego, pues ya cómo hago que se conecten entre sí, esa ya va a ser tu tarea. Por supuesto, yo voy a estar apoyando pues en las dudas que tengas, que espero no sean muchas, yo creo que no. Hay suficiente información también en la red por si estas cosas que estoy ahorita comentando no las tienes muy frescas, no importa mucho eso. Lo que sí interesa es para la parte de distribuidos, cómo yo me enfrento al problema de heterogeneidad. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Número 1, para comprender cómo comunico programas usando sockets. Eso nada más es programación en red, ya lo habían comentado. Necesito pasarme a programación distribuida, pero antes de pasarme a programación distribuida, necesito ver por qué antiguamente, ¿sí? Cuando estaba esta programación de sockets de moda, ¿por qué hubo necesidad de cambiarse a un modelo distribuido? ¿Por qué el paradigma de programación en red cambió a programación distribuida? Bueno, pues una de las razones es precisamente este ejercicio que te pido. Ok, ya hicimos un socket en Java, ya vimos que sí se envían mensajes. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora vamos a tener otros programadores que programan en C y quiero que estos programadores que programan en C se comuniquen con los que hicieron el programa en Java. Y vamos a observar que vamos a tener que hacer esfuerzos adicionales de programación para que sean compatibles. Los protocolos como tal, sí nos permiten los protocolos tener transparencia, es decir, no necesito que los programas estén escritos en los mismos lenguajes. Para eso es el protocolo, ¿no? Para darle universalidad, para que sean, por eso son estándares, ¿no? Pero el problema que tengo es que lo que viaja a través del socket con estos protocolos, la información, los datos, es heterogénea. Y como ayer lo mencionaba, los tamaños y los tipos de datos no son lo mismo en C que en Java. En C incluso, si hablo del C puro, no tengo clases, no tengo una clase que se llame integer, ¿no? Como es el caso aquí en este programa que estamos haciendo, donde tenemos una variable entera y también tengo una clase integer, ¿sí? Y eso hace que las cosas cambien mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este sentido es que hubo necesidad de cambiar de esta programación orientada a red, ¿sí? A una programación distribuida. Es decir, bueno, es que cuesta mucho trabajo comunicarse con Java, no se diga con los otros lenguajes que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Y posiblemente ahorita tú te preguntes, pero ¿quién quería comunicarse con Java? O actualmente, el día de hoy, en el 2022, ¿quién quiere comunicarse con Java? Posiblemente las ofertas laborales que hayas visto, ves muchísimo acerca de Python o de tecnologías web como React o saber de JSON, de microservicios, de web service.
Y pareciera ser que esto ya está, pues, no solamente antiguo o viejo, ¿no? Para muchos, de momento, la primera vez se ve hasta obsoleto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita. Y déjame decirte que no es así. ¿Quién quería unir un programa hecho en C y uno con Java? Te mostré un ejemplo un poco más moderno. El día de ayer lo platiqué. Piensa en los bancos, en las fusiones de bancos o las fusiones de empresas. Por ejemplo, cuando Bancomer es adquirido por BBVA, pues usaban diferentes tecnologías. Los bancos aún siguen usando C, muchos usan COBOL, ¿sí? Muchos de ellos tienen desarrollos en Java y por supuesto hay desarrollo en Python y hay desarrollo con web services actualmente. Pero lo anterior no lo podemos eliminar, ¿no? No podemos decir, vamos a reemplazar todo y todo va a estar hecho ahora en Python, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, ahí aparece esa necesidad de poder convivir entre los programas y nos damos cuenta que la programación en red me va a traer muchos esfuerzos adicionales y que pudiéramos evitarlos y hacer que funcionen mejor si nos pasamos a un enfoque de programación distribuida. Más adelante vamos a hablar de por qué también la programación distribuida tuvo necesidad de evolucionar hacia la programación en la nube, ¿no? Y a lo que disfrutamos al día de hoy, que eso ya lo veremos pues a fines del segundo departamental o mediados para brincar hacia el tercero, ¿no? ¿Sí? Esto que acabo de comentar, ahorita antes de seguir con el código, ¿voy bien, Ulises Navarrete? ¿O hay alguna duda con respecto a esto que acabo de comentar? Ulises, si estás ahí. Ulises Navarrete. Ulises Muñoz, ¿estás? Sí, profe. Sí, va quedando claro. ¿Hay alguna duda con esto que acabo de comentar? Creo que no. Ok, muy bien, continuamos. Entonces estábamos con esto que ya también lo hicimos con el servidor, los escritores y lectores. Ya tengo aquí el printer writer y el buffer reader, out e in, que son básicamente para escribir en el socket. Ahora, ¿qué necesito? Pues leer de teclado. ¿Cómo se le conoce al teclado en programación cuando nos referimos a él con un nombre de alguna variable? Si lo recuerdan, voy a necesitar otro lector, ¿no? Igual que este buffer reader, ¿sí? Y normalmente le llamo entrada estándar, ¿sí? Si no lo recordamos, stdin de entrada estándar, me estoy refiriendo a cuál es la entrada estándar en la computadora, pues por supuesto el teclado, ¿no? ¿Sí? Y entonces necesito leer del teclado, ¿sí? Entonces ya creé este objeto de esta nueva clase. Me voy a permitir copiar aquí para ya no estar escribiendo. Pongo el constructor, ¿sí? De este buffer reader. De hecho, tengo que copiar prácticamente todo, pero ahorita lo acomodamos. ¿Sí? Tengo que poner también este input stream reader, pero ahora ya no voy a leer, por supuesto, del socket, ¿verdad? Tengo que leer de la entrada estándar del teclado, ¿sí? Y ese del sistema operativo, por eso pongo la clase system, la entrada estándar, ¿no? Con esto le estoy diciendo leo de teclado, ¿sí? Entonces, ya lo tengo ahí en esta variable, ¿sí? Voy cerrando llaves, a ver, es que aquí no me deja, ahí está. Ahí está. Bueno, pues ahora lo que sigue es
que voy a declarar una nueva variable, ¿sí? Esta nueva variable pues va a ser precisamente para saber qué teclea el usuario desde teclado, ¿sí? Y obviamente pues enviarlo al socket, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pongo leo de teclado y lo escribo en el socket para enviarlo al servidor. Esto es lo que voy a hacer ahorita aquí en el código. Entonces pongo una variable que va a ser lo que el usuario escribió. Voy a poner de igual manera que en el servidor un ciclo while y le voy a decir, ok, vamos a leer de la entrada estándar del teclado, vamos a leer una línea, ¿sí? Y voy a preguntar si esto es diferente de nulo, o sea que el usuario realmente acaba de escribir algo o ha escrito algo, ¿sí? Si sí escribió algo, entonces voy y escribo lo que escribió el usuario, ¿sí? ¿En dónde lo voy a escribir? En out, ¿no? ¿Qué es out? Si recuerdan, es el escritor en el socket, ¿sí? Por eso voy y lo escribo en el socket, ¿no? Incluso aquí puedo poner, escribo en el socket, lo que escribió el usuario, ¿sí? Seguimos. Entonces, ya que he escrito eso, pues bueno, lo que sigue es ahora escribir en pantalla, ¿sí? Y aquí le pongo eco, ¿sí? Que si recuerdan fue lo que ayer revisamos. Y listo, ¿no? Con eso ya termino esta parte de leer de teclado, escribirlo en el socket e ir viendo reflejado lo que el usuario haya escrito, ¿sí? Enseguida lo que viene ahora pues es poner el bloque de catch, ¿sí? Porque obviamente aquí es donde cierra lo de la excepción cuando abrimos el programa, ¿sí? Y aquí pues ya si obviamente ocurrió este error, ¿sí? Pues ya nada más le decimos no me pude conectar con, vamos, con el hostname que indicaste, ¿no? Sí, con el nombre o la IP que tú hayas puesto. Y le digo al sistema que terminó todo de forma correcta y cierro las llaves. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Mirza Sánchez? Mirza. No, profesor. ¿Sí va quedando claro? Perdón, ¿Me profesor. escuchó? ¿En Sí. línea? Muy bien, gracias. Dieter, adelante. Yo tengo unas dudas en la sintaxis del código, profe. Hay Sí. algunas líneas que me quedaron dudas. Por ejemplo, en la evaluación del while, el user input debería de ir junto, ¿no? Porque la que se está evaluando es la Sí, variable. gracias por avisarme. Sí, obviamente aquí puede ser que se me vaya algún punto y coma, alguna letra. De hecho, voy a esa parte, como les comenté. La intención de que yo lo vaya escribiendo ahorita aquí en pantalla, pues es para ir explicando un poco en detalle el código, pero precisamente para evitarnos tener que estarlo copiando o haciéndolo en vivo. También en la práctica yo puse el enlace donde van a poder descargar el código y pues revisarlo para que estén seguros que no hubo un error de dedo, perdón, de mi lado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, miren, ahora lo que sigue es familiarizarnos un poquito
con la plataforma de GitHub, ¿sí? Aquí obviamente yo nada más lo que necesito es que tú sepas subir archivos y descargar archivos. Por supuesto, hay muchísimas funcionalidades adicionales que tiene GitHub que podremos ir explorando conforme avance un poco el curso, pero no vamos a poder cubrirlas todas. No forma parte de los propósitos del curso aprender GitHub, pero sí conocer la herramienta para facilitarnos el compartir el código. El día de ayer pregunté quiénes manejaban ya GitHub. Algunos de ustedes levantaron la mano, el 30%, y el resto pues mencionó que no lo manejan o que no lo han manejado, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bien, aquí ahorita he abierto este navegador, ¿sí? Obviamente lo primero que tenemos que hacer, yo lo que quiero hacer, perdón, es compartirles el código, este código de Java que acabamos de hacer. Una forma, digamos, no profesional de hacerlo sería que yo ponga en un zip el código y se los mande o lo ponga en el Classroom, ¿no? A través de un enlace de Drive. Va a ser efectivo, pero no va a ser profesional, pues esa forma de trabajo. Como uno de los propósitos como docente que tengo, pues es poder ir platicándoles acerca de herramientas que van a utilizar en el mundo laboral si deciden dedicarse al software, ¿no? ¿Sí? En un momento dado, si tú te vas por otra área, pues tal vez esto nada más lo recuerdes como un dato anecdótico, ¿no? Pero ahorita lo que me interesa, reitero, es que te familiarices un poco con GitHub, ¿no? Entonces, bueno, aquí entro a la página de GitHub, ¿sí? Por supuesto, yo ya tengo pues una cuenta ya hecha, ¿no? Tú tendrás en este caso que probar y crearte una cuenta para acceder a ella. La idea aquí es colaborar con código, ¿no? Compartir código, aprender o mirar las buenas prácticas que hay para la gente que hace desarrollo en código, ¿sí? Incluso para proteger código, ¿no? Si tú ya estás trabajando o vas a trabajar o vas a hacer algún desarrollo y tú dices, bueno, yo hice este código y alguien te lo pide, ¿tú cómo puedes proteger ese código? Bueno, subiéndolo a GitHub, ahí puedes poner tu nombre y pues queda la fecha marcada y se sabe que ese código es tuyo. Hay empresas donde tú entras a laborar y únicamente te asocian como precisamente trabajador, programador o desarrollador de la empresa, te asignan un perfil y todo lo que hagas pues obviamente es de la empresa, ¿no? El código que tú escribes pertenece a ellos porque está asociado a la cuenta, ¿no? Algo así como lo que ocurre con estas plataformas de videoconferencia, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En el poli, que se tiene oficialmente el Teams. En este caso, el Politécnico te asocia a ti con tu correo del Politécnico y tú usas el software, ¿no? Y tienes acceso a él. En GitHub pasaría algo similar, pues si yo te asocio a una empresa, si yo tuviese una empresa, y entonces tú pasas a formar parte de esa empresa y el código que va quedando ahí, o de todos ustedes que van escribiendo, yo lo puedo monitorear, ¿no? Aquí hay algo que se le conoce como repositorios en GitHub. Los repositorios, pues como su nombre lo dice, ¿qué pasó, hijo? A ver, espérenme tantito, chicos.
Ya, chicos, perdonen, es que llegó mi hijo. Pero bueno, continuamos. Entonces, les platicaba de esto de GitHub, que hay los repositorios. Vamos a quedarnos ahorita con una idea muy básica, que va a ser donde vamos a alojar nuestro código. Entonces, yo puedo simplemente aquí darle clic en New, ¿sí? Y decirle que voy a poner un nombre de repositorio. Como ven, aquí viene el propietario, que en este caso voy a ser yo, y le voy a poner ejercicio de prueba, ¿no? Aquí ya me dice que el nombre está disponible y yo le pongo nada más aquí ejemplo ilustrativo, ¿no? ¿Sí? Aquí puedo establecer quién lo puede ver, si de manera pública o privada. Por supuesto, aquí también hay cuentas que son gratuitas y cuentas que son con cobro, y hay ciertas funcionalidades que solamente si haces un esquema de pago lo puedes acceder a él, ¿no? ¿Sí? ¿Voy bien hasta aquí, Arturo López? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ya que hice esto, ustedes ven aquí que dice que inicialice el repositorio con un README, que es precisamente como pues, para platicarle a quien lea este código, pues qué hay en él, para qué está hecho, cómo lo puedes usar, cómo está configurado, versiones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Incluso aquí dice, ¿no? Que escojas, pues, por ejemplo, una licencia, ¿no? Dice, la licencia le dice a otros qué pueden hacer y qué no pueden hacer con tu código, ¿no? ¿Sí? Si me voy a la parte de las prácticas, antes de continuar con esto, me voy a pasar aquí donde tengo las prácticas del curso, ¿sí? Aquí me si ven, le puse prácticas SD 2022, nada más para que vayamos teniendo una idea un poco más clara. Aquí yo puse el archivo de Java, ¿sí? El cliente de Eco Java y el servidor Eco. Pues aquí están listados, aquí tiene un README, aquí viene el título, aquí dice para qué son, ¿sí? Y cuando yo le doy clic a él, bueno, perdón, aquí tengo dos opciones, ¿sí? Una que dice que es clonarlo, es decir, que yo me conecte a él con esta ruta, o también que lo descargue como un archivo zip, o sea, todos los archivos que hay aquí, o también descargar el cliente de GitHub, instalarlo en mi computadora y usarlo. Son varias cosas las que estoy comentando ahorita. No quiero tampoco saturarte con toda la información. Reitero, no estamos haciendo un tutorial de GitHub, solamente es para ilustrarte cómo lo podemos utilizar. Entonces, están estas opciones para descargar el código, ¿no? Esto es lo que tú vas a ver cuando accedas a la ruta que yo puse en la práctica 1, que vas a realizar, ¿sí? Y si observas, te coloca información del código, sino que te dice qué estuve haciendo, ¿sí? Hace cuánto tiempo, hay algunas cuestiones que le llaman aquí los commits. Lo interesante para mí ahorita es que tú comprendas que puedes descargarlo conectándote vía HTTPS o descargándolo como archivo zip o clonándolo, como dice aquí, a tu cuenta de GitHub, ¿no? Es decir, no lo quiero descargar, simplemente me voy a jalar todo tu código y lo voy a clonar para ver qué hiciste, o bajar el cliente de escritorio y desde ahí gestionarlo, ¿no? Esa es una. Aquí, cuando yo le dé clic a alguno de ellos, también puedo, miren, si observan, pues revisar el código aquí mismo, ¿no? En línea, ¿no? Puedo verlo en formato crudo, como dice aquí el RAW, o formato plano, si no lo quieres ver así. También se puede, vamos a ver, esto de plain, digo, a veces el término en inglés no ayuda mucho como para referirse, pareciera más que es como culpa. En realidad se refiere más bien, yo lo veo como una herramienta para auditar un poco, para saber qué línea de código ha modificado a alguien, cuándo lo hizo. Como son, les reitero, herramientas colaborativas, la idea es que haya gente
trabajando en el código, no solamente una persona. Tampoco quiero reducir con todo esto que comento a que vean a GitHub simplemente como una herramienta para subir código y descargarlo, ¿no? No, el poder es precisamente la colaboración y el trabajo en equipo. Pienso yo que es una estupenda herramienta para familiarizarnos con el trabajo en equipo, ¿no? En nuestro país no hay mucho trabajo en equipo, hay mucha competencia, eso sí, y entonces estas herramientas de desarrollo de código ayudan mucho a que nosotros vayamos fomentando este trabajo en equipo, asignando roles, responsabilidades, sabiendo cómo podemos auditar, mejorar el código, viendo buenas prácticas, porque puede ser que yo vea algún programador que hace un código de cierta manera y yo lo hago de manera distinta y puede ser más eficiente como él lo está haciendo, ¿no? Mismo caso cuando hay cambios, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, voy bien hasta aquí. ¿Quién me faltaba? Julio César. Voy bien hasta aquí, Julio César. Sí, profe, todo bien. ¿Tú ya lo manejabas, Julio César? Ya eso de GitHub antes. Ok, perfecto. ¿Alguna experiencia buena que puedas compartir del uso que has tenido con GitHub? Bueno, pues recientemente en proyectos escolares que nos han dejado atrás, en los últimos 2 semestres, hemos comenzado a usar GitHub y pues la verdad es que sí te resuelve mucho la vida porque así no tienes que andar compartiendo códigos en carpetas o en archivos zip y andarlo subiendo a grupos. Ya todo lo tienes básicamente en esa plataforma. Entonces, pues sí, ya nada más alguien edita, sube los cambios y ya las otra persona que le toque hacer algo, pues solamente los baja a su máquina y listo. Fácil y sencillo. Perfecto, Julio César. En tu opinión, ¿tú catalogarías a GitHub como un software distribuido? Mm, podría decir que sí, tal vez. Sí, de hecho, una parte de GitHub, gracias. Una nube para el código. Van a ir ustedes observando que, dejo de compartir y voy a ponerlo voy a tratar de hacer otro garabato. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, profesor. profe. Miren, en general, yo visualizo esto así. Este es lo que vamos a conocer como el backend, toda la lógica de negocio, todo lo que hay detrás en un programa. Y esto yo siempre lo visualizo como el sistema distribuido. Y de este lado voy a tener algo que se le conoce como el front-end. Y que esto es lo que yo conozco como la nube, ¿no? Estas normalmente son una interfaz web, es una característica de la nube que yo tenga una interfaz web, como ahorita la que vimos en GitHub, como la que tengo en Drive, como la que tengo en Office 365, etcétera, ¿no? El navegador web, pues por su característica de ser multiplataforma, me permite precisamente visualizar estos códigos, estas funcionalidades a través de una interfaz web. Entonces, para esta materia, yo lo que quiero que visualices es precisamente esto que acabo aquí de dibujar. El backend del software casi siempre va a ser un sistema distribuido y el frontend, que es ya lo que vemos nosotros y con lo que interactuamos, pues es la parte de la nube, ¿no? Podemos verlo en sentido muy abstracto, que el sistema distribuido pues es toda esta lógica de negocio, ¿sí?
por cierto, cuando hablo de este concepto, ¿sí queda claro qué es la lógica del negocio? Antes de continuar con esto, ahorita que lo mencioné. Fausto Sánchez Martínez, ¿estás? Sí, profesor. Sí, ¿tú cómo conceptualizas lógica de negocio? Pues yo diría que son como los procesos que tiene que hacer para funcionar, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Yo nada más cambiaría la palabra procesos por las reglas. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la lógica de negocio del SAES? Del SAES de Upita. ¿Cuál es la lógica del negocio? Un ejemplo de lógica del negocio del SAES. ¿Consultar calificaciones? Muy bien, Valeria, gracias. ¿Alguna otra lógica del negocio? Esas serían funcionalidades, ¿no? Lógica de negocio podría ser, un alumno no puede sacar 12 de calificación o -3. No, el sistema no permite asignar un -3 o un 12 o un 30 de calificación. Son reglas del negocio, es la lógica del negocio, ¿no? Entonces, los sistemas distribuidos son precisamente toda esa maquinaria que hay detrás de las nubes, ¿sí? Del front-end, de todas estas interfaces web. Entonces, también para que lo vayamos anotando y nos vayamos familiarizando con esta parte. Entonces, como bien dijo Julio César, te facilita la vida el compartir el código de esta manera, ¿sí? Entonces, los invito a que ingresen a la práctica en el PDF, copien la URL, ingresen al GitHub, si no han creado su cuenta, la creen. Bueno, me regreso a donde estaba, me había cambiado hacia acá para platicar un poco qué había. Una vez que ya hice esto del ejercicio de prueba y de poner, por ejemplo, que agrego un README, ¿sí? Le digo que creo el repositorio y listo, ¿no? Ya está aquí, ya dice, miren, ejercicio de prueba, ya está aquí un README creado inicialmente, y aquí ya le digo, oye, pues hay que crear un nuevo archivo o hay que actualizar un archivo. Aquí tú ya puedes venir y, por ejemplo, pues voy a volver a subir estos, ¿sí? Nada más como la idea, ¿sí? Aquí nada más le voy a poner, estoy subiendo archivos. Y pues bueno, es un código de sockets, ¿no? Por decir algo, ¿no? En realidad ahí van otras cosas. Le doy un commit. Dice que ya procesó los archivos y miren, aquí ya aparece, ¿no? En el ejemplo de prueba, aquí están los archivos y aquí ya quedan las opciones para que alguno de ustedes lo descargue, ¿no? Por supuesto, aquí ustedes ven un conjunto de opciones muy amplio con el cual pueden irse familiarizando. Pueden ir haciéndolo de manera intuitiva o también después les pondré ahí una liga también para un mini curso que está disponible en Coursera, donde también platican todas las ventajas y las bondades de utilizar esta plataforma de GitHub, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, invitaciones a fiestas? ¿No? Chicos, chicas. Todo bien, profe. Ninguna, profe. Entonces, ahí Bueno, Todo bien. muy bien. Permítanme, déjenme ver aquí qué estamos. profesor, Sí. una duda. Entonces, ahí se van a ir subiendo los